anima, pueden encender sus pantallitas, su cámara para poder verlos, gracias, para poder vernos. Ya, pueden encender sus camaritas si quieren para poder trabajar nuestra dinámica de hoy. Bien, ¿alguien se anima? Si no, avanzamos, pasamos nada más. Así es que han hecho el ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer, les recuerdo cuáles eran los ejercicios de estimulación cognitiva, los ejercicios de gimnasia cerebral, y los vamos a empezar a hacer. Muy bien. Ok, el ejercicio de simultaneidad con las manos, el más facilito. Luego, el ejercicio de el cambio de los dedos. ¿Listo? Muy bien. Luego, el meñique y pulgar. Meñique, perdón, y índice. También en alternancia en espejo. Y el ok. ¿Listo? Entonces, una vez que ya han hecho sus ejercicios, estamos un poquito más dispuestos para trabajar el tema de hoy. ¿Listo? Muy bien. Ya la escalera de dedos no la hago porque como es parte del reto, entonces luego van a ir trabajando ustedes. Bien, listo. Empezamos nuestro tema. ¿Están listos? ¿Preparados? A ver, ¿se observa bien? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman? Bien, a ver, por acá hay mensajitos. Hola, Lee, buenas noches. ¿Sí se escucha? Perfecto. Muy bien. Entonces empezamos. Hoy nos toca conversar, como les decía, acerca de las necesidades educativas especiales y también dentro de las necesidades educativas estoy considerándoles lo que son las diferencias individuales. ¿Ok? Porque dentro del aula nosotros vamos a encontrar estudiantes que de repente tienen por allí alguna dificultad para adaptarse, aprender forma, tienen un estilo distinto, de repente vienen de una escuela donde el trabajo es distinto al trabajo que estamos haciendo dentro de la institución donde estamos, y eso mientras se adaptan a la nueva forma de trabajo, les va generando alguna dificultad. Entonces, todo eso está considerado dentro de lo que es la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y también con necesidades individuales, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando por qué es importante que se trabaje el tema o que nosotros conozcamos cuál es la importancia, qué se considera dentro de necesidades educativas según nuestro marco regulador en el Perú, cuál es esta diversidad de estilos de aprendizaje, los tipos de necesidades, también cómo se evalúa y qué estrategias vamos a utilizar para trabajar dentro de aula con estudiantes que tengan estos diagnósticos. Muy bien. Entonces, en la sesión de hoy vamos a buscar 3 objetivos. El primero es que identifiquemos y logremos comprender cuáles son las condiciones o discapacidades que pueden generar estas necesidades educativas especiales. También, ¿cuál es el impacto que tienen estas necesidades en el proceso de aprendizaje?
y el desarrollo de cada estudiante. Y que también nos podamos familiarizar con algunas estrategias que nos permitan o que nos faciliten la participación de estos estudiantes dentro de la clase. Bien, entonces, la educación contemporánea ya reconoce y valora la diversidad de los estudiantes. También reconoce que cada individuo tiene un camino único en su proceso de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera. Entonces, bajo esta mirada, bajo este contexto, es esencial que podamos comprender y abordar las necesidades educativas y las diferencias individuales con la intención de garantizar que la educación sea igualitaria, que sea inclusiva y que sea equitativa. Entonces, cuando nosotros escuchamos necesidades educativas, ¿qué es lo primero que pensamos? Uy, dificultad, discapacidad, más trabajo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos necesidades educativas especiales? ¿Nada? Ah, muy bien, gracias, Gloria. ¿Qué más? ¿Qué es lo primero que piensas? Vamos a ir haciendo lluvia de ideas, ¿listo? Necesidades educativas. Lo primero que pienso, ajustes. ¿Qué más? ¿Qué más pienso cuando me dicen necesidad educativa especial? Ajá, diferentes formas de aprendizaje, explorar sus talentos, más tiempo. Bien, Rodrigo, Dali y Anthony. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de NEE o necesidades educativas especiales, vamos más allá de lo que es una discapacidad física, mucho más allá, porque esto incluye también aspectos cognitivos, aspectos emocionales y aspectos sociales, que estos pueden requerir enfoques pedagógicos adaptados. ¿Ok? Entonces, la inclusión efectiva de estos estudiantes con necesidades educativas especiales implica que nosotros no solo vayamos a superar barreras físicas, sino que también construyamos un ambiente, un entorno educativo que celebre esta diversidad, ¿no? Por allí decían, explorar sus talentos. Claro, de eso se trata. Todos aprendemos de distintas maneras, todos tenemos distintos talentos, algunos con mejor habilidad que otros, pero eso es lo importante, que cuando nosotros pensemos en necesidades educativas, vayamos bajo esta consigna de que sea un entorno educativo que celebre el que seamos distintos, que responda de esta manera efectiva a cada particularidad del estudiante. Como les pongo allí en la lámina, dice que esta diversidad enriquece las experiencias educativas. Claro, nos enriquece. ¿Por qué? Porque no solo vamos a aprender de aprendizaje o material, conocimientos, como dice ciencia, también vamos a aprender o nos va a permitir desarrollar estas habilidades sociales o habilidades emocionales que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que son necesarias también dentro del aprendizaje o dentro del desarrollo de nuestros estudiantes. Ajá, Lourdes dice, un niño que no va a seguir el ritmo de otros, un poco de limitación, pero un reto para el docente porque puede llegar, para poder llegar a ese niño que se sienta seguro. Oportunidades. Eso es lo importante. Sabemos que la ley está dada, al menos en Perú, que las escuelas deben ser inclusivas, pero muchos de nosotros como docentes, como auxiliares, no estamos preparados para poder atender estas necesidades, incluso estas diferencias individuales. ¿Ok? Entonces, estas NEE abarcan una amplia gama de condiciones y también de discapacidades que van a afectar la participación y el rendimiento académico de ciertos estudiantes, ¿no? De algunos estudiantes. Y asimismo,
Estas diferencias individuales van a reconocer o van a permitirnos identificar que cada estudiante es único. Cada estudiante es único, con sus habilidades, con sus motivaciones, con sus capacidades, con su personalidad, con sus gustos, con sus hábitos, con la proveniencia, que ya lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Entonces, cada uno es único. Toda esta configuración lo hace único. Todo esto de lo que el estudiante o el individuo se puede nutrir lo hace único. Que nosotros buscamos trabajar en un estándar, sí, pero debemos tener en cuenta que hay chicos que no pueden estar dentro del estándar o que están sobre el estándar o bajo el estándar. Entonces, es importante que nosotros podamos tener al menos algo de instrucción para poder abordar estas situaciones, que es un desafío, pero para poder abordarlo con empatía, con amor, con comprensión y sobre todo con estrategias. Porque por más amor, por más paciencia, por más cariño, por más deseo que tú tengas de querer atender estas necesidades, si no tiene las estrategias pedagógicas necesarias, poco o nada vas a poder hacer. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros comprendamos estas diferencias, adaptemos nuestras estrategias de enseñanza para que podamos satisfacer estas necesidades específicas. ¿Listo? Entonces, en esta sesión vamos a trabajar eso, explorar cuáles son estas necesidades, estas diferencias y ver cuáles son estas estrategias que podemos utilizar para abordar o para identificar anomalía, alguna condición dentro de nuestros estudiantes. Bien, entonces vamos viendo un poquito de conceptos. Gracias por los que participaron al iniciar, muchas gracias. ¿Listo? Entonces vamos viendo unos conceptos. Primero, cuando hablamos de diferencias individuales, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos enfatizando? ¿Okay? Las diferencias individuales se van a referir a estas variaciones, ¿ya? A esta particularidad, a esta conjugación, digámosle así, de dones, de habilidades, de capacidades que tenemos, que existen entre los estudiantes, ¿ya? Y que en términos de habilidades o estilos de aprendizaje o de repente de antecedentes culturales, van a influir dentro de cómo es que va a aprender el estudiante. Entonces, ahorita vamos a ir viendo algunas de estas formas en que las diferencias individuales van a manifestarse en el aula. ¿Bien? Entonces, diferencias individuales, ¿es lo mismo que necesidades educativas especiales? No. Las diferencias individuales solamente tienen que ver en cómo aprende el estudiante, cuál es su habilidad, cuál es su motivación, qué tipo de personalidad tiene, cuáles son sus gustos, sus preferencias, cuál es su procedencia también. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con necesidades individuales. Entonces, vamos viendo ahorita cuáles son estas diferencias individuales. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver respecto a los estilos de aprendizaje. ¿Me confirman si es que logran observar? Sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero vamos a ver aquí estas diferencias individuales respecto a cómo aprende. Entonces, todos nuestros estudiantes tienen preferencias en cuanto a cómo procesan y en cuanto a cómo retienen la información. Entonces, hay ustedes en el aula, ustedes van a encontrar o van a identificar que hay estudiantes que son más visuales, más auditivos, más de moverse, más de hacer, ¿verdad? Más de tocar, más táctil. Entonces, nosotros debemos identificar quiénes son estos aprendices visuales, estos aprendices auditivos, estos aprendices kinestésicos. ¿Para qué? Para que ya dentro del aula los maestros puedan diversificar su enseñanza, utilizar distintos métodos. ¿Para qué? Para asegurarse que todos los estudiantes tengan oportunidad de comprender y de retener el material. ¿Ya? También vamos a ver que otro de los factores que influye, otro de las diferencias que influye, es este ritmo del desarrollo. El ritmo del desarrollo tiene que ver con los hitos, con la habilidad que se necesita considerar de acuerdo a la edad evolutiva del niño o de la persona.
¿ya? Entonces, las variaciones o los ritmos del desarrollo tienen que ver con la velocidad con la que el individuo va adquiriendo esta habilidad y cómo va alcanzando su hito de desarrollo, tanto físicamente como cognitivamente, ¿no? Hay otro curso en el que justo les hablaba de esto del que es psicomotricidad, ¿no? Que es importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, la teoría de Piaget nos habla mucho del desarrollo cognitivo, ¿no? Pero también tenemos que ir viendo cómo es que físicamente o qué logro, qué habilidad va a ir adquiriendo el niño a medida que va creciendo. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto de acuerdo a la cronología, de acuerdo a la edad, qué tiene que ir o qué habilidad tiene que ir desarrollando para que también en base a eso yo pueda ir aplicando mis estrategias. ¿Ya? Otro de los puntos que marca también las diferencias individuales es estas habilidades cognitivas y el nivel de actitud. Entonces, la habilidad cognitiva tiene que ver con estas diferencias como por ejemplo cómo memorizan, cuán rápido razonan, cómo resuelven problemas, qué tan creativos son, y que esto va a afectar la forma en cómo nuestros chicos van a abordar las tareas, ¿ya? O los desafíos intelectuales. Entonces, nosotros vamos a utilizar estas diferencias para poder aplicar estrategias diferenciadas adaptando la instrucción a los diferentes niveles, ¿ya? Se encuentre mi niño. Entonces, proporcionamos extensiones de repente de actividades para los chicos que están más avanzados o para los chicos que ya tienen esas competencias logradas. Y vamos dando apoyo adicional para aquellos que necesitan de repente un poquito más de tiempo para poder comprender lo que nosotros estamos explicando. ¿Okay? Entonces, esto debemos tener en cuenta. ¿Quiénes aprenden más rápido? ¿Quiénes van a ritmo? ¿Quiénes ya manejan los conceptos? ¿Quiénes ya manejan los temas que nosotros estamos trabajando? Entonces, eso también tengo que ver para considerar trabajos adicionales para reforzar lo que ya saben y ayudarles a llegar al nivel que requieren a los que todavía están un poquito más atrasados, ¿ya? Sobre todo ese apoyo adicional para los que necesitan un poquito más de tiempo para comprender las tareas. ¿Qué más debo tomar en cuenta? Estos antecedentes culturales y antecedentes lingüísticos. Ya sabemos que, al menos aquí en Perú, no recuerdo que habían algunos compañeros de clase que son de otros países, pero en Perú el idioma nacional es el español, pero hay otros dialectos y también hay otras lenguas que se hablan dentro de. Entonces, supongamos que nosotros somos de la costa, ¿no? Y recibimos chicos, por ejemplo, que vienen migrando desde la parte de sierra de nuestro país, donde utilizan el español y utilizan el quechua, ¿no? Entonces, estos antecedentes culturales o lingüísticos yo también debo tenerlos en cuenta, porque tengo que identificar o tengo que saber de dónde proviene, ¿no? Mi estudiante. Entonces, ¿cuál es su cultura? ¿Cuál es su antecedente lingüístico? De repente tengo un estudiante que su lengua natal es un dialecto o una lengua, o quechua o la aymara en Perú, y viene a la ciudad a tratar de hablar español y no lo habla muy bien o tiene dificultades en su dicción que puede considerarse de repente dislexia, ¿no? Pero es porque trabaja con otro idioma, es bilingüe y tiene la misma dificultad. Es más, los que vienen de otros países hablando otro idioma que no sea el español también tienen dificultades cuando tienen que adaptarse al uso del idioma en el país en el que están. Entonces, estos antecedentes lingüísticos yo también debo considerarlos cuando vaya a realizar este trabajo o este abordaje con los chicos que tienen estas dificultades, ¿ok? Que tienen esta diferencia. Entonces, procedencia cultural, su antecedente cultural, la lengua que utiliza, ¿ya? Tengo que tomarlos en cuenta también para, por ejemplo, utilizar ejemplos, poner ejemplos que estén en contextos que sean relevantes para los estudiantes.
Y para aquellos que no son de repente, no comparten esta misma cultura, explicarles o hacer ejemplos relacionados con la cultura de ellos, ¿ok? También para que se sientan incluidos. Y el otro aspecto de diferencia individual es la personalidad. Entonces, vamos a encontrar en el aula chicos que, por ejemplo, son introvertidos, son extrovertidos, de repente están muy, muy abiertos a nuevas experiencias, son responsables. Entonces, estas características o estos rasgos van a influir, lógicamente, en las interacciones sociales, ¿ya? A ver, todos ven la presentación, porque por aquí veo un mensajito de que no se ve la presentación. Jair, de repente puedes salir y volver a entrar, o quizás estás, a veces si estás desde el teléfono, tienes que irte hasta la primera pantallita para que puedas ver el material, porque de repente te salen en mosaico todos los participantes en la sala, y ya casi estamos algo de 50. Entonces, por ahí puede ser que por eso no ves la presentación. Avísame, por favor, si no, sales y vuelves a entrar, te damos el pase para que no tengas dificultad con ir visualizando la presentación. ¿Listo? Los demás, ¿sí observan? ¿Te ve bien todo? ¿Te escucha bien sobre todo? ¿Sí? Gracias. Gracias por confirmar. Perfecto. Ok, entonces, otra de las diferencias que debemos tomar en cuenta es cuán motivado está mi estudiante. Entonces, tengo que ver que de acuerdo también a su personalidad, de acuerdo a sus gustos y preferencias, a sus hábitos, ellos van a estar, o que de acuerdo a eso va a influir la motivación. Por lo tanto, la motivación es única. Entonces, sí debo incluir, ok, sí, te acepto, tú sal nomás, no te preocupes, Jair, ¿ya? Entonces, tenemos que incluir dentro de nuestro trabajo o dentro de la identificación, estrategias que motiven, que muevan, que retroalimenten positivamente a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, hacer actividades de interés. ¿No? Y luego tengo que buscar también cuál es el interés de cada uno de mis estudiantes. De acuerdo a ello, voy a ir utilizando o alternando las estrategias para motivar a los grupos de acuerdo a esos intereses. ¿Ya? Eh, vamos, vamos moviendo la siguiente laminita. Listo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Ya les decía, los intereses, las pasiones, ¿no? ¿Qué les gusta? A los chicos, por ejemplo, en la primaria, videojuegos, ¿no? Minecraft, Free Fire, no sé qué otro juego les gusta. Ahorita que estaba de moda Super Mario Bros, ¿verdad? Entonces, estos juegos, por ejemplo, estos intereses, estas cosas coyunturales, estos temas coyunturales, nos van a permitir también para que nosotros podamos explorar temas de interés de ellos, ¿ok? Con eso vamos a aumentar su compromiso y su motivación. Entonces, de repente podemos utilizar alguna estrategia o alguna motivación con este tipo de juegos para trabajar, por ejemplo, problemas matemáticos. Pongo problemas o problemas de construcción o problemas de lógica matemática. Puedo utilizar estos para que ellos puedan ir imaginándose o relacionando con el trabajo, perdón, con el juego o con lo que nosotros estamos utilizando para motivarlos. Entonces, que puedan llevarlo a la vida real, a lo tangible, ¿no? Y que nosotros, a través de ese juego, a través de su interés, podamos fomentar el aprendizaje que sea mucho más, ¿verdad? Más que tenga significancia. Ok. Entonces, ¿qué más debo considerar? El trasfondo económico, claro. Debo tener en cuenta que hay que ser conscientes también que hay diferencias, ¿verdad? Sobre la economía, sobre los ajustes, de repente, sobre que nosotros podamos incluir o proporcionar
igualdad dentro del trabajo que vayamos a ir realizando, ¿no? Yo recuerdo mucho una experiencia, por ejemplo, dentro del aula era una profesora que era muy activa, muy visual, muy de hacer las cosas, pero pedía material, y estábamos en una escuela estatal, ¿no? Y cuando llamaban los profesores siempre la calificaban mal a la maestra. Decíamos, ¿por qué? Pero si ella es empeñosa, trabaja muy bien, atiende muy bien a los chicos, los cuida, ¿no? Eran niños de 4 y de 5 años. Pero ¿por qué es que los padres la califican mal? Entonces, ahí es cuando nos piden a nosotros como departamento de psicología poder ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, hacemos una encuesta donde vamos tratando temas random, así, y uno de ellos era sobre los recursos, ¿no? Sobre el material, sobre los trabajos, y absolutamente todos en el aula decían que mucho material pide, que mucho gasto, que mucha sacadera de plata, ese era el término, ¿no? Mucha sacadera de plata. Entonces, hay que tener en cuenta esto también, este trasfondo económico, porque no todos los padres están en la posibilidad o de repente no están en la sintonía donde para que nosotros podamos buscar estas experiencias que sean más significativas, nosotros vamos a afectar sus recursos y pues lógicamente no lo van a aceptar. Entonces hay que tener también en cuenta estas diferencias para que nosotros podamos proveer o proporcionar situaciones que sean o oportunidades que sean igualitarias, ¿no? Habían papás que enviaban contra su voluntad, enviabas, y habían otros que no. Entonces, esto, por ejemplo, generaba dentro de los chicos que decían, ah, tú no traes, eres pobre, ¿no? O tus papás nunca te mandan. Entonces, esto también consideraba o buscaba o daba pie para que los niños entre 4 y 5 años comenzaran a molestarse. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y la interacción social, ¿ya? Y la interacción social es lógicamente parte de lo que tenemos o lo que consideramos como personalidad. Entonces, hay chicos que son extrovertidos, hay chicos que son más introvertidos. Entonces, hay que buscar, fomentar oportunidades para que ellos puedan interactuar, ¿ya? Que puedan interactuar. Trabajos en grupitos pequeños, de repente discusiones en clase, debates, para que todos puedan participar de acuerdo también a sus preferencias. Entonces, es importante que nosotros busquemos la interacción, busquemos la socialización, que no solamente va a reforzar el trabajar las habilidades sociales, sino también va a reforzar los conocimientos que vamos a adquirir. Mientras más diverso sea el grupo, más nutrida es la información que nosotros vamos recopilando. ¿Ya? Ok, a ver, Jair, ¿sigues? Jair, entraste, puedes ver. Me quedé con eso. Nos comunicas, nos avisas. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los estilos de comunicación. ¿Ya? Y es que la forma en cómo se expresan, cómo se comunican, esto va a variar de acuerdo a si es introvertido, si es extrovertido, si le gusta participar más. O hay chicos, por ejemplo, que siempre levantan la mano, ¿no? Siempre quieren participar, siempre están allí opinando. Y a veces eso nos da espacio a que estos que son más calladitos, de repente quieren hacerlo, porque dicen, no, bueno, a mí nunca me escogen, nunca me eligen. Entonces hay que ir variando también estas preferencias en las formas de expresarse. Entonces ir buscando de repente comentarios, ir buscando el que opinemos mediante notitas o escribamos una opinión o alguna reflexión para que también podamos hacer participar a estos alumnos que son reservados y que de hecho no van a hablar, no van a opinar en público, ¿no? Siempre lo hacen calladitos o de repente con su grupo de amigos, con sus más íntimos. Pero también eso debo tenerlo en cuenta, en cómo se comunica. Y aquí, entre las necesidades específicas y las necesidades especiales, también debo tener en cuenta que estas necesidades específicas tienen que ver con estos requerimientos particulares, ¿ok? De repente porque hay una dificultad médica, porque hay una discapacidad o quizás una situación personal que afecta la participación.
Condición médica, asmático, de repente por allí tiene broncopulmonía, tiene desnutrición, discapacidad auditiva, de repente visual, motora, entonces eso también debo tenerlo en cuenta. O de repente una situación personal como separación de los padres, duelo, el nacimiento de un bebé, quizás se mudaron de familia, de ciudad, la pérdida de amigos, entonces todo eso también debo tener en cuenta. Todo esto tiene que ver con las necesidades específicas, ¿ya? Que son demandas particulares, ya sea en la parte educativa, en la parte de salud o de repente en cualquier otro contexto, pero son las demandas particulares, individuales, ¿ok? En cuanto a necesidades especiales, ya tenemos que ver o atender estas necesidades educativas, por ejemplo, alguna discapacidad o algún retraso de aprendizaje o alguna, de repente, una discapacidad, por ejemplo, que sea como del neurodesarrollo o una discapacidad intelectual. Entonces, ya tiene que ver con estas necesidades o estas actividades, ¿ya? Que van a afectar su cotidianidad, ¿ok? Afectan su participación, afecta su vida cotidiana, incluido la parte educativa, que es lo que nosotros vamos viendo siempre, ¿ya? Entonces, las necesidades especiales se utiliza más que todo como un término que describe las adaptaciones o los servicios que nosotros vamos a proporcionarles a personas que tengan una discapacidad, ¿ya? Necesidad especial relacionado con alguna condición o alguna discapacidad y la necesidad específica es, digámoslo así, como algo transitorio. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí vamos bien, nos vamos entendiendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como no hay preguntas, avanzo, ¿verdad? No hay preguntas. Perfecto, listo. Entonces, vamos viendo ahorita estos estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje se refiere a estas formas en cómo todos nosotros vamos a recibir, procesar y retener la información, ¿ya? Entonces, los estilos o la diversidad en estos estilos de aprendizaje, más que todo, la idea se basa en que cada individuo tiene una manera única de abordar el cómo adquiere el conocimiento y cómo va desarrollando su habilidad. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son estos estilos más comunes de aprendizaje, ¿ya? Los que son más comunes y cómo nosotros vamos a, como docentes, cómo los vamos a ir motivando o cómo los vamos a ir desarrollando. Entonces, cuando tenemos estudiantes que su aprendizaje es mucho más visual, ¿no? Prefieren más imágenes, más gráficos, más diagramas o de repente otros recursos visuales, entonces nosotros tenemos que buscar o realizar actividades que beneficien este tipo de aprendizaje. ¿Qué vamos a utilizar? Presentaciones visuales, mapas conceptuales, por ejemplo. Podemos utilizar material de lectura con imágenes, las secuencias con imágenes. Entonces, podemos utilizar esto que a ellos se les facilita, que es el observar, el leer, entonces, para que puedan ir haciendo representaciones de lo que están recibiendo, de la información que están recibiendo. ¿Listo? Quienes aprenden, los aprendices auditivos o quienes aprenden más mediante la escucha, entonces van a preferir escuchar explicaciones, discusiones, presentaciones, debates, ¿ya? Donde pues les va a permitir que ellos puedan participar en conversaciones, ¿ya? Grupales, de repente duales, pero, perdón, el tipo de aprendizaje es mediante lo que van escuchando. Si de repente alguien les explica, ya aprendieron. Si escuchan alguna explicación o escuchan algún comentario adicional, ellos ya lo captaron, porque su aprendizaje se refuerza con la parte auditiva. Quizás aprenden con movimiento a través del hacer.
Entonces, este tipo de estudiantes que con el estilo kinestésico o de repente táctil, aprenden mejor, ¿no? Aprenden a través del movimiento, a través de la práctica, a través del hacer. Entonces, a ellos pues les va a gustar manipular objetos, tocarlos, ser bastante prácticos, porque ellos van a aprender a través de la acción. Entonces, este tipo de estudiantes se van a beneficiar, por ejemplo, de trabajos de experimentos, de demostraciones prácticas, de trabajos o de actividades prácticas dentro del aula, o seguimiento de un proceso. Entonces, a ellos se les va a beneficiar el adquirir información a través de la práctica, a través de la ejecución o a través del hacer. ¿Ya? También tenemos estudiantes que aprenden, que su aprendizaje es bastante lógico, bastante matemático. Entonces, ellos se van a sentir más cómodos al analizar patrones, solucionar problemas lógicos, buscar relaciones, matrices. Entonces, van a preferir enfoques más racionales. Y por lo tanto, este tipo de estudiantes, pues, sobresalen en qué? ¿En qué materias sobresalen? A ver. Si están allí, me responden. ¿En qué materias suelen más los estudiantes que su aprendizaje es más lógico? Matemáticas. Matemáticas, exacto. En las matemáticas, en las ciencias, ¿verdad? En lo numérico. Física, química, matemática, razonamiento, álgebra, geometría, en todo lo que es parte de números. Ellos aprenden mucho más ahí porque son muy lógicos, ¿verdad? Muy bien. El aprendizaje social tiene que ver más con este estilo de aprendizaje que es a través de la interacción, ¿ya? Con otras personas. Entonces, disfrutan mucho el hacer trabajos en grupo, el hacer actividades fuera de clase, el poder socializar con sus compañeros, ¿verdad? Esta interacción nutre mucho la forma en cómo ellos van a ir adquiriendo información y experiencias. Entonces, hay que trabajar o hay que buscar este tipo de trabajos o de participación colaborativa, ¿no? Actividades cooperativas también ayudan muchísimo para reforzar este tipo de aprendizaje. Y hay pues quienes aprenden solitos, ¿cierto? No les gusta ni hacer grupos, no les gusta ni debatir, ni hacer actividades. Ellos prefieren solitos trabajar. Entonces, les gusta trabajar de manera independiente, procesar la información en silencio, normalmente están relacionados los chicos que, claro, que son introvertidos, aprendizaje solitario, ¿no? Que son más introvertidos, son más reflexivos. Sí, Anthony. Con respecto a los estudiantes con personalidad introvertida, ellos aprenden solitos, no les gusta mucho colaborar, les aturde bastante el hacer grupos, ¿no? Pero igual tienen que aprender, a pesar de tienen que aprenderlo, tienen que hacerlo porque es parte de las habilidades que tienen que desarrollar. Pero ya vamos viendo que estos estudiantes van a aprender más de manera independiente. Incluso son muy observadores, son bastante intuitivos también, ¿no? Muy intuitivos. Entonces, hay personas que, así como decimos nosotros, la pescan en el aire, ¿cierto? Tú dices, uy, qué rápido razona, te sigue la línea, te entiende a dónde quieres llegar. Entonces, decimos, la pesca en el aire. Ok, es bastante intuitivo. Entonces, su aprendizaje muy probablemente sea así, muy independiente, ¿no? Muy de memorizar, muy de reflexionar, sí. Muy bien, entonces, hay que destacar que todos nosotros tenemos una combinación de distintos estilos de aprendizaje. No es solo uno. Dominamos, hay un dominante, sí, pero tenemos varias formas de aprender. Y que este aprendizaje va a ir variando de acuerdo a la tarea y también de acuerdo al contexto en el que yo esté. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esta diversidad para que nosotros podamos diseñar enfoques, ¿ya? O para que podamos ir cambiando nuestra metodología, variando nuestro método y que dentro de todo podamos ir alternando el trabajo y atendiendo todas las necesidades que tengo dentro de mi aula. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí preguntas?
porque ahorita hay que correr, ya se nos va a acabar la hora y estamos todavía a mitad de la presentación. ¿Bien? ¿Preguntas, preguntas? ¿Ah? Ok. Todo lo que hemos trabajado hasta ahorita tiene que ver con las necesidades individuales. ¿Listo? Ahorita vamos a empezar a trabajar lo que son las necesidades educativas. Entonces, las necesidades educativas no es nada más que lo que nosotros conocemos como educación inclusiva. Entonces, en Perú, el concepto de necesidades educativas especiales se define dentro del marco de la educación inclusiva. Hay una norma que considera que un estudiante que tiene necesidades educativas especiales, cuando presenta limitaciones o alguna discapacidad que requiere por ahí un ajuste o un apoyo adicional, puede ser incluido, puede participar plenamente y puede desarrollarse en el proceso educativo y sobre todo dentro de la educación básica regular, ¿ya? Hay instituciones que trabajan exclusivamente con alumnos o con estudiantes que tengan una necesidad educativa especial, ¿ok? Entonces, depende mucho del, digamos así, del grado que tenga de esta discapacidad. Depende mucho también de las instituciones que vaya encontrando, ya sean públicas o privadas, que estén preparadas para atender su necesidad educativa especial y que sobre todo tenga este enfoque inclusivo, ¿ya? Que tenga este enfoque inclusivo, porque es la única forma en la que se va a reconocer esa diversidad, ¿ok? Entonces, según el SANE, ¿ok? Según el SANE, que es la institución que se encarga de trabajar ya con las escuelas, pero también el CONADIS, que es la institución gubernamental que se encarga de la clasificación, de la calificación y la identificación de estas personas que tienen una discapacidad, ¿ya? Que requieren de alguna identificación especial, ¿ok? Entonces, todas estas personas dentro de la Ley de Educación 28044 están, digámosle así, con seguimiento, están identificadas y justamente, como ya están y son reportadas al momento de la matrícula, entonces, ya están identificadas y SANE, que es la institución que se encarga de hacer el seguimiento de este tipo de estudiantes, va a hacer el trabajo interdisciplinario con los maestros, ¿ya? Pero no me adelante, voy por aquí, por parte. Entonces, las necesidades educativas en el Perú están identificadas en una amplia gama de condiciones y esto pues va a incluir, por ejemplo, discapacidades físicas, ¿ya? Aquí les he puesto discapacidades físicas, va a incluir discapacidades sensoriales que tienen que ver con problemas en la visión y la audición. Entonces, no tienen sordera total ni tampoco tienen ceguera total, es parcial. Pueden incluirse dentro de la educación básica regular. Quizás tienen alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo, alguna dificultad de aprendizaje, de procesamiento de la información o quizás de atención. ¿Ya? Entonces está enmarcado dentro de lo que es discapacidades cognitivas. Puede ser que tengan algún trastorno del neurodesarrollo o se le conoce más como trastorno del espectro autista, TEA. Entonces, estas condiciones que afectan más que todo la comunicación y las habilidades sociales, o también estas necesidades educativas transitorias que suelen ser, como les decía, temporales, que requieren un apoyo específico, pero que es temporal, no va a ser para siempre, ¿ya? No es como una discapacidad que cognitiva, física o sensorial, o de repente un trastorno del neurodesarrollo. No es como las anteriores mencionadas, pero que es transitoria y que debido a ello, pues también hay que dársele un tratamiento como un alumno de inclusión educativa. ¿Listo? Entonces, la ley que les mencionaba, que es la 28044 en Perú, dice que en el marco legal habla acerca de la implementación de estrategias inclusivas, ¿no? Entonces, busca proporcionar adaptaciones curriculares o adecuaciones pedagógicas o apoyo individual
para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación de calidad. Ahora, eso es lo que dice la ley. Ya, de repente alguno de ustedes me dirán, profesora, a mí nunca me ha visitado personal del SANE, nunca he visto un carnet de CONADIS, ¿no? Y tengo chicos que tienen estas dificultades. Bueno, hay un trabajo en conjunto. La OMAPED, que son las oficinas de las municipalidades, tienen personal que se encarga de hacer las inspecciones o revisiones de estas personas que de repente están identificadas con alguna discapacidad. Se contactan con CONADIS para hacer el registro, identificación y registro de estas personas con necesidades, con discapacidades, y luego de la emisión de este carnet tienen un tratamiento diferenciado, tienen algunos accesos o la política lo cubre, ¿no? Hay algunas leyes que los protegen y que lógicamente se mapea de dónde se atienden en salud, dónde se atienden educativamente, porque hay un seguimiento, un trabajo articulado que se debe hacer, siempre que esté identificado, ¿ok? Quienes no están identificados, pues no se les va a poder considerar o trabajar como un tipo de estudiante inclusivo, ¿ya? Ahora, vamos viendo qué discapacidades están consideradas dentro de lo que son las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a encontrar, como ya les había puesto arribita, discapacidades del desarrollo, discapacidades cognitivas o intelectuales. Vamos a tener también de repente por allí una dificultad en el aprendizaje, pueden haber discapacidades sensoriales, físicas, trastornos comunicativos, trastornos de la comunicación, ya les dije, de repente por allí alguna necesidad educativa transitoria, pueden haber de repente estudiantes no solo que tengan discapacidad, sino que también estén en este grupo de superdotación o capacidades altas, ¿no? O de repente por allí una dificultad del comportamiento o emocional, o quizás una necesidad educativa que está asociada a la parte médica. Entonces, vamos a ir viendo ahorita algunas, no les he desarrollado todas, les he desarrollado las que son más comunes, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo un poquito del concepto de estas condiciones, ¿ya? Y sobre todo, en la última parte, ya vamos a ir viendo cuáles estrategias o qué actividades nos van a servir para trabajar o abordar o mejorar nuestro trabajo dentro de aula. ¿Listo? Entonces, las discapacidades del desarrollo se van a considerar a estas afecciones que desarrollan, que afectan el desarrollo físico, ¿ya? El desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional o social de una persona. Entonces, estas condiciones van a tener un impacto muy importante en el aprendizaje y en la adaptación de las demandas cotidianas. Entonces, este tipo de discapacidades, por ejemplo, están incluyéndose las condiciones como TEA, como déficit de atención con hiperactividad, trastornos de la comunicación, de repente trastornos de la socialización, problemas de conducta. Entonces, vamos a ir viendo ahorita cuáles son este tipo de dificultades, cómo es que se diagnostican y qué indicadores se tienen en cuenta, ¿ok? No puedo, no puedo desarrollar más el tema porque en la parte del diagnóstico lo tienen que hacer personas que estén calificadas. Como les repetía desde la clase anterior, nosotros estamos, digámoslo así, adquiriendo información para poder identificar o para poder por ahí tener mucho más marco teórico, pero yo no puedo decir, ok, tu niño es autista, ¿eh? Tu niño aletea, tu niño ordena las cosas por colores, clasifica, y es muy pequeñito para hacer eso. Yo no le puedo decir, tu niño corre de puntitas, se balancea, es autista, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado de la forma en cómo yo abordo estas, digámosle así, estas características o este comportamiento que yo voy observando, que no va de acuerdo a la línea
cronológica del niño, digámoslo así. ¿Ok? Anton me dice aconsejar a los padres de estos niños que sus hijos aprenden de manera individual. Muy bien, vámoslo viendo. Ahorita lo vamos a ir resolviendo, Anton. ¿Ya? Entonces, es importante que yo primero no dé diagnósticos. ¿Por qué? Porque nosotros, como docentes, no estamos calificados para dar diagnósticos. Los diagnósticos no se pueden dar solo porque yo observo uno o dos indicadores. Tienen que hacer una batería de evaluaciones. Tienen que haber unos indicadores de evaluación. Por eso es que se los coloco aquí. ¿Listo? Y sobre todo, tienen que hacerlo personas que estén calificadas para realizarlo. Por ejemplo, un psicólogo, una persona como yo, un psicólogo, yo que soy psicóloga, no puedo decir, ah, sí, tu niño tiene autismo. No, me mandan a la cárcel por intrusismo. Primero, porque estoy usurpando funciones. Quienes son los encargados de realizar estos diagnósticos son neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, ¿ok? O pediatras con especialización de repente en neurología. Entonces, ellos son los encargados de dar los diagnósticos. De repente el psicólogo, de repente el terapeuta ocupacional, de repente el maestro, se van a dar cuenta que hay algunos comportamientos que son estereotipados y que me hacen sospechar. Me hacen sospechar. Esta sospecha me va a servir para que yo pueda derivar o para que pueda recomendar a los padres para que hagan las evaluaciones y descarten, ¿ok? O descartar o confirmar, pero lo primero que buscamos es el descarte. Entonces, eso es lo que hay que tener ahorita como conciencia, ¿ok? No lanzarnos a dar ningún tipo de diagnóstico. Presuntivo, nada. Señora, hay algunos indicadores que, o papá, o mamita, o papito, hay algunos indicadores en el niño que no va de acuerdo al desarrollo, no va cumpliendo las habilidades o no ha desarrollado las habilidades que son necesarias en su edad. Hay un retraso, entonces sería bueno que se haga la evaluación. Por ejemplo, niños que olvidan muy rápido, que no logra comprender, por más sencillito que le explique, o que no leen, no entienden lo que leen, no hay comprensión, no hay criterio. Entonces yo digo, este niño no aprende. Pues, señora, su hijo no aprende. Señora, hay dificultades en la captación de información. Sería bueno que le hagan una evaluación integral, de repente una medición de coeficiente intelectual, de habilidades sociales, para ver qué está ocurriendo con este niño. ¿Ok? Siempre utilicen el condicional, no aseguren, por favor. ¿Por qué? Porque a veces los padres con eso entran en una fase de negación. Y ahí está lo que Anthony nos decía, ¿no? Cómo hacer o cómo aconsejar al padre que su niño aprende distinto. Solo hay algo que me está alertando, ¿no? Es como que cuando ustedes ven que algo les está, por ejemplo, imagínense que les nazca aquí algo en el ojo y tú dices, uy, vas a perder la vista. Entonces, ¿sabes qué? Esto que te está creciendo en el ojo me da un poco de temor, puede ser que no esté bien. Entonces, mejor ve al oculista o ve al oftalmólogo para que haga un chequeo, una revisión, ¿no? Que ellos son los encargados. Entonces, es lo mismo. Cuando yo veo una alerta de algo que de repente por ahí no me cuadra, no me cuaja, no te digo el diagnóstico, ve donde tienes que ir, que es al especialista, para que revise, ¿no? Ok. Entonces, en el caso de nosotros, en el aula, vamos a tener que derivarlo a psicología, psicopedagogía, o de repente, si no tenemos ese departamento dentro de la escuela, hablar con los padres, sugerirles que hay indicadores que te están haciendo sospechar de que va con un retraso en su aprendizaje, en su desarrollo, que sería mejor que le hagan una evaluación, ¿no? Para descartar o de repente para identificar que esté fallando y podamos trabajar directamente con ese tipo con esa habilidad, con esa área en la que esté teniendo dificultades. ¿Listo? ¿Entendido hasta allí? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir trabajando cuáles son estos trastornos, ¿ok? Entonces, vamos viendo primero TEA. Entonces, un diagnóstico de TEA, pues lo va a realizar, como les decía, un neuropediatra, un neurólogo o un psiquiatra. ¿Listo?
Ellos se van a encargar de hacer las observaciones clínicas, las evaluaciones especializadas, y poder ver los indicadores que según el DSM-5 o el CIE-10 están siendo considerados como indicadores o como, sí, como indicadores de medición de esta dificultad en específico. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los indicadores de evaluación? ¿Qué ven? Comunicación social, si tienen comportamientos estereotipados, dificultades en interacción social, hay un nulo avance en el lenguaje o retraso del lenguaje, hay comportamientos repetitivos o de repente el niño hasta cierta edad iba desarrollando el lenguaje y de pronto dejó de hablar, no dice nada, no se comunica, empezó a cambiar completamente o hubo un retraso, un estanque en su desarrollo. Entonces, estos van a ser los indicadores de evaluación para que puedan ustedes decir, ¿no? O indicar, hay algo aquí que no va bien, ¿ok? Entonces, dificultades en el desarrollo, retrasos en el lenguaje, pérdida de habilidades que ya habían conseguido, ¿ok? Retroceso. Entonces, esos son los indicadores que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Vamos viendo respecto al déficit de atención con hiperactividad. Entonces, el diagnóstico que se considera también tiene que ver con los indicadores de medición que reporta el DSM-5, que el DSM-5 es el manual diagnóstico de criterios de evaluación que utilizamos los psicólogos. ¿Ya? Los médicos utilizan el CIE-10. Entonces, los criterios específicos, según el DSM-5, si están considerados, si lo cumple en cuanto a la evaluación que le hacen al niño que tenga la presunción de TDAH. Entonces, de acuerdo a eso, más los indicadores de evaluación que, por ejemplo, evalúan la atención, la impulsividad, la hiperactividad. Entonces, también van a considerar, por ejemplo, el rendimiento académico y la forma en cómo se adapta socialmente. Entonces, esos son los indicadores que nos van a decir a nosotros, hay sospechas, ¿no? Hay sospechas, hay rasgos muy impulsivos, de repente hay dificultades en la atención. Entonces, estos indicadores me van a hacer a mí derivar, ¿ok? ¿Qué más? Trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo intelectual tienen que ver con esta medición de repente de pruebas de inteligencia, ¿no? O las evaluaciones integrales para ver cómo es que es el proceso de, de inteligencia o las habilidades que están relacionadas con la inteligencia. Entonces, igual se van a hacer las evaluaciones. Yo voy a tener en cuenta aquí características, por ejemplo, como rendimiento académico, de repente por allí algunas áreas, por ejemplo, velocidad de procesamiento de información, si sigue secuencias, de repente yo ya voy viendo que tiene alguna dificultad, ¿no? Intelectualmente, entonces yo lo derivo, ¿ok? De repente hay cambios en su comportamiento, en su adaptación social, debido al rechazo que tiene por este rendimiento académico. Entonces, o por de repente esta rapidez o esta agilidad que va mostrando en cuanto a su desarrollo intelectual. Entonces, si yo voy identificando por allí alguna alerta, entonces debo derivar, pues para que puedan hacer las pruebas correspondientes de inteligencia o de repente pruebas, otras pruebas que necesiten hacer para verificar si es que hay alguna complicación con su desarrollo intelectual. ¿Ya? ¿Quiénes pueden hacer estas mediciones? ¿Psicólogos? Sí, psicólogos. Psicólogos, terapeutas o especialistas en problemas de aprendizaje, también pueden hacer las evaluaciones, ¿ya? Digo especialistas en dificultades de aprendizaje porque los especialistas o son psicólogos o son docentes, entonces pueden hacerlo. Si tienen la especialidad, pueden hacerlo, ¿listo? Pero más que todo es un trabajo que está relacionado con las funciones del psicólogo, ¿listo? Trastornos del lenguaje. Entonces, el diagnóstico va a estar en base a evaluaciones del habla, del lenguaje,
de lenguaje expresivo, de lenguaje receptivo, comprensivo, y también la forma en cómo se comunica en general. Entonces, los indicadores que me van a dar la alerta es la pronunciación, la gramática, la comprensión del lenguaje, de repente el incremento de vocabulario o la pérdida del mismo. Me van a hacer ver que hay alguna dificultad de lenguaje. Si el chico no pronuncia bien las palabras, ¿significa que tiene un trastorno de lenguaje? No lo puedo asegurar, le tendría que evaluar, pero si yo tengo un niño que ya tiene 8 años y no o no ha logrado los fonemas R, por ejemplo, que es el más difícil, es uno de los últimos, si tiene dificultades con las fricativas, con las trabadas, tiene dificultades con este tipo de fonemas, ¿ya? Entonces, puedo derivarlo para una evaluación, para que vean, de repente no es un trastorno, es un retraso, ¿ya? Un retraso del lenguaje. Entonces, se estimula y se puede llevar a la habilidad que necesita para su edad. O si es un trastorno, entonces hay que hacer el trabajo de intervención. ¿Quiénes van a hacerlo? ¿Cualquier persona puede hacerlo? ¿Lenguaje? ¿Un profesor, un psicólogo puede hacerlo? No. Igual como en el aprendizaje, debe tener una especialidad o ser directamente un tecnólogo médico con problemas de aprendizaje o un tecnólogo médico que sea especialista en lenguaje, ¿ya? Entonces, hay especialidades. Por ejemplo, a mí me llegan casos, ¿no? De niños que no hablan, niños para hacer terapia de lenguaje. Yo no puedo aceptarlos porque no tengo esa especialidad, ¿no? Tienes que tener la especialidad, para poder hacer la intervención. ¿Puedo hacer la evaluación? Sí, como para que vayan viendo si es que tiene alguna dificultad. Sí, pero quien te va a dar el diagnóstico específico en trastornos del lenguaje, logopeda, o psicólogo con especialidad en lenguaje o tecnólogo médico en lenguaje. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. No vaya a ser por allí que digan, yo hice mi curso de lenguaje y ya voy a hacer intervención. Tengan cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien. Trastornos, otros tipos de trastornos tenemos por aquí el síndrome de Down. ¿Ya? El síndrome de Down, que ya saben que es cuando, eso no es que te digan, oye, tienes que llevarlo al médico para que veas si es que tiene trastorno, síndrome de Down. Te das cuenta, ¿no? Porque tienen tienen un estereotipo, una formación que ya es típica de los niños con síndrome de Down. Entonces, lo van a realizar con pruebas genéticas que van a revelar esta presencia del cromosoma adicional, ¿no? Entonces, los indicadores de evaluación es que pueden estar asociados, hay otras enfermedades que pueden estar asociadas a síndrome de Down, sí. Una puede ser síndrome de Down con TEA, síndrome de Down con TDAH, síndrome de Down con dificultades del aprendizaje, con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral. Entonces, puede haber una comorbilidad, ¿ya? Entonces, lo importante es que si tiene esa condición, igual se hagan las evaluaciones de desarrollo físico, cognitivo, social, porque se considera pues que dentro de la adaptación se puedan ellos incluir o trabajar o adaptar a las tareas diarias, cotidianas y también a los entornos educativos, ¿no? Síndrome de Down, por ejemplo, para el Estado peruano, sí es una discapacidad. ¿Okay? Sí se lo considera como una discapacidad. Parálisis cerebral también está considerado como una discapacidad, pues que se basa en la evaluación clínica, pues, ¿no? De pruebas o diagnósticos por imágenes o por resonancias para ver si es que tienen esta condición, esta dificultad. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque hay un deterioro grande de la función motora o del tono muscular, no hay progreso en la coordinación, hay dificultades en sus habilidades motoras gruesas, motoras finas. Entonces, allí es donde se va a ver esta dificultad, ¿no? De la parálisis cerebral. No van a trabajar igual que los otros niños. No logran caminar algunas veces o lo hacen con asistencia.
Entonces, es fundamental que nosotros destaquemos que esta evaluación tiene que estar dentro del contexto y sobre todo que va a involucrar a profesionales de la salud, psicólogos, educadores, tecnólogos, médicos. Entonces, según estos indicadores de evaluación, puede variar la condición o la necesidad individual que se le va a identificar al niño o al adolescente. Mientras más temprano sea la intervención, mientras más temprana sea la identificación, más temprano sea la intervención, mejores resultados vamos a tener, porque van a tener más chances de poder adaptarse a los grupos en los que ellos están participando, ¿ya? Entonces, el tener estos indicadores o el tener esta intervención temprana y la atención personalizada va a ser crucial para apoyar el desarrollo del niño, ¿no? Últimamente andaba mirando, por ejemplo, videos de chicos autistas y decían, oye, tu niño ni parece autista, ¿no? Ni parece. No parece porque hay un trabajo completamente 24/7 detrás de, para que no parezca. Porque se trabaja, se va estimulando estas habilidades en las que el niño tiene la dificultad, pero es un trabajo 24/7 y es un trabajo multidisciplinario. ¿Qué más vamos a ir viendo? Lo que es la discapacidad intelectual también, ¿no? Entonces, dentro de las discapacidades intelectuales, hay se caracteriza por esta limitación significativa, sobre todo en el funcionamiento intelectual. También hay dificultades en la conducta adaptativa. Entonces, estas limitaciones van a afectar la capacidad que el individuo tiene para enfrentar las demandas cotidianas, para poder participar en situaciones sociales o en situaciones educativas. Entonces, en cuanto a la discapacidad intelectual, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que se van a hacer unas pruebas mediante el funcionamiento de de la conducta adaptativa y del funcionamiento intelectual. ¿Cuáles van a ser los indicadores de evaluación? Pruebas de evaluación cognitiva, se evalúa qué memoria, resolución de problemas, razonamiento, velocidad de procesamiento, y también se trabaja lo que es la evaluación en conductas adaptativas, ¿no? Estas habilidades conceptuales, sociales y prácticas que se requieren. Entonces, después de de toda esta evaluación y todo, hay que identificar si no solamente el tipo de discapacidad que tiene, sino el nivel de discapacidad que tiene. ¿Ok? En cuanto a la discapacidad individual, discapacidad intelectual, ya hay niveles, ¿ok? Hay niveles. Según el estado, en nivel leve puede ser incluido dentro de la educación básica regular, pero los niveles ya moderados, severos y profundos no se pueden incluir dentro de la educación básica regular. Tienen que ir a instituciones o tienen que ir a escuelas que trabajen puntualmente esta condición, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto tipo una escalerita para que ustedes vayan viendo cuáles son estos 4 niveles. Entonces, el primer nivel, el que está más cerca al promedio, es la discapacidad intelectual leve, donde el coeficiente intelectual va a estar entre 50 a 70, ¿ya? Del margen. Entonces, aquí, ¿qué indicadores vamos a ver? Que va a aprender habilidades básicas, también va a funcionar de manera independiente y en situaciones diarias, pero le va a tomar más tiempo el poder adaptarse a estas habilidades, a estas funcionalidades, ¿ya? Entonces, si es que hay un tipo de discapacidad intelectual severa, ya vamos viendo que, perdón, moderada, ¿ya? Moderada, el coeficiente intelectual va a estar entre 35 a 55, 50 o 55, es el margen. Y aquí sí ya vamos a identificar que la persona, que el individuo va a adquirir habilidades académicas, va a realizar tareas de la vida diaria, pero va a requerir apoyo. ¿Ok?
Sí puede hacerlo. Están incluidos dentro de la básica regular. Algunas escuelas los aceptan, ¿ya? Pero aquí sí necesita apoyo. En leve va a hacerlo solito, pero le cuesta más. En el moderado lo logra, pero siempre con asistencia, con apoyo. Cuando ya estén en el tercer nivel, que es la discapacidad intelectual severa, el coeficiente intelectual está entre 20 y 40 o 35, ¿ya? Y aquí pues va a aprender habilidades básicas como cepillarse, bañarse, cambiarse de ropa, alimentarse, pero no va a poder hacer, por ejemplo, prepararse la comida para alimentarse. No va a poder tomar un vehículo y trasladarse de un lugar a otro solo. ¿Ya? Este tipo de trabajos o este tipo de actividades de la cotidianidad requiere bastante apoyo significativo. ¿Ok? No lo va a poder hacer solo. Entonces, en este tipo de discapacidad intelectual, lo que le vamos a enseñar son habilidades básicas de autocuidado, de protección, de cuidar su cuerpo, pero no va a aprender nada más. ¿Ya? Y si lo aprende es con bastante trabajo detrás. Bastante trabajo detrás, siempre con una guía detrás. Y en cuanto a la discapacidad profunda, ya es cuando el coeficiente intelectual está entre de 25 a menos, de 25 a 0. Y los indicadores es pues que aquí sí va a requerir apoyo constante, ¿ok? Ni siquiera va a poder realizar las habilidades básicas, cotidianas, diarias. ¿Ya? Aquí sí necesita asistencia para poder alimentarse, asearse, cambiarse. No va a poder realizar actividades solos. ¿Ok? Entonces, es importante que destaquemos que dentro del campo de la discapacidad intelectual, lo que se va a centrar es en la medición de estas habilidades y fortalezas de cada individuo. ¿Para qué? Para que podamos promover la participación de estas personas en su sociedad, en sus vínculos, en su entorno. ¿Ok? Mientras más temprano identifiquemos, más temprana nuevamente la atención que podemos dar y más temprana también el abordaje y el desarrollo de estas habilidades de acuerdo a la condición que tiene, de acuerdo a la medición que tenga, ¿ya? ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Nos cuesta bastante? Sí, pero que se logra, se logra. Hay mucho trabajo detrás, ¿ya? Y sobre todo, que nosotros podamos, de manera individualizada, apoyar a estas personas que tengan dificultades en su desarrollo y en su aprendizaje. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Nos va a faltar tiempo. Muy bien. Las dificultades del aprendizaje, ¿ok? Más que todo están relacionadas con estas condiciones neurológicas específicas, ¿ya? Que van a dificultar la adquisición de nueva información. ¿Listo? La adquisición especialmente en la lectura, en la escritura y en las matemáticas. Entonces, ¿cuáles van a ser estas enfermedades o de repente estas condiciones? ¿Cuáles van a ser? No son enfermedades, estas condiciones o dificultades, ¿ya? Discúlpenme por haber dicho enfermedad. Estas condiciones van a ser, por ejemplo, dislexia, discalculia, dislalia, ¿ya? Entonces, disgrafia, otras dificultades que van a afectar la adquisición y el procesamiento de la información. Entonces, aquí igual hay que considerar esta evaluación integral ya por profesionales especializados para poder dar con el diagnóstico específico. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser algunos de estos diagnósticos que están incluidos en el tipo de dificultades de aprendizaje? Recuerdo aquí, perdón, les recalco aquí que no es una discapacidad. ¿Ok? Es distinto, no es una discapacidad, es un diagnóstico, ¿ok? Esto, por ejemplo, podrían ser considerados dentro de las condiciones transitorias, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de estas, como les decía, de estas condiciones las van a hacer
profesionales especializados. ¿Qué nos pueden decir o cuáles son los diagnósticos que están relacionados? Dislexia, que va a ser esta dificultad de decodificación en las palabras, ¿ya? De repente en la fluidez lectora y en la comprensión lectora también. Aquí es típico en este tipo de diagnóstico, por ejemplo, el que el niño no pueda leer porque dice las letras le bailan. ¿Qué más es común en este tipo de diagnóstico? Las faltas ortográficas, la omisión, sustitución de algunos fonemas. Entonces, es muy común este tipo de dificultad, ¿ya? Sobre todo que si lee, lo poquito que logra leer, aprender, ¿ya? La discalculia, que son dificultades en la comprensión, pero relacionados con los conceptos matemáticos. Entonces, se le hace muy difícil el poder trabajar, por ejemplo, el dar vueltos, ¿ok? No maneja el concepto de las monedas, por ejemplo, en este tipo de descalculia. Las operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación, división, son un martirio para estos niños o estas personas que tienen esta dificultad. Con la resolución de problemas numéricos, ¿ok? Solo con numérico. Del resto le va bien, solo con este tipo de dificultades. También pueden haber dificultades con el procesamiento auditivo. Y eso tiene que ver con la interpretación o de la información que escuchan. Esto puede afectar la comprensión del lenguaje hablado. Hay una serie que se las voy a recomendar, ahorita les doy el dato, en HBO, se llama puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro, se llama, ¿ya? No puedo hacer esto, pero puedo hacer aquello. Hace como 10 años, creo. Es un cortito de media hora donde voy a fijarles, ¿ya? Es un cortito media hora, pero desde la mirada de quien padece la condición. ¿Okay? Lo cuentan niños, cuáles son estas dificultades que tienen en su cotidianidad, cómo se presentan este tipo de condiciones, qué es lo que hacen para poder trabajar con esta condición o cómo se manejan ellos, ¿no? Qué tipo de ayudas ellos mismos van generándose para poder convivir con la condición que tienen. ¿Ok? Y sobre todo, cómo es que el entorno, la familia, también les va ayudando y va conociendo y va trabajando la condición que tienen. Este tipo de trastorno auditivo, como el estudiante no puede entender lo que escucha o a veces en lugares que son muy bulliciosos, se le dificulta el aislar el sonido y concentrarse en uno puntual el que quiera oír, siempre o van manifestando problemas conductuales, ¿ya? Se molestan con mayor facilidad, reaccionan de manera impulsiva y es porque no logran entender o damos muchas palabras y no logran captar la idea principal. Entonces, el trastorno de procesamiento auditivo representa estas dificultades en cómo procesa la información y cómo la interpreta, ¿ya? Por eso me acordé del documental de HBO, se los garantizo, véanlo, van a cambiarles la perspectiva de ver estas condiciones educativas especiales, ¿ya? También vamos a ver que hay dificultades o que hay condiciones respecto a cómo se procesa la información visual. Entonces, hay dificultades en la interpretación, en el cómo se procesa la imagen que estamos observando. ¿Ya? Esto va a alterar la lectura, la escritura y la ortografía. ¿Okay? Entonces, estas condiciones pues van a afectar mucho la forma en cómo el estudiante va desarrollando sus habilidades. A veces se confunden como discapacidades intelectuales. Pero, ¿qué criterios yo voy a tomar en cuenta para poder identificar si es que en realidad es una condición, una dificultad de aprendizaje o es una discapacidad intelectual? Vuelvo a lo mismo.
las evaluaciones, pero desde el entorno psicológico, ¿no? O psicoeducativo. Habilidades, pruebas de habilidades, por ejemplo, académicas, pruebas psicométricas, que me permitan evaluar el coeficiente intelectual, el rendimiento en lectura o las habilidades cognitivas. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? ¿Se acuerdan? La clase pasada las veíamos. 4. A ver si se acuerdan, me las mencionan por allí. También hay que hacer una evaluación neuropsicológica. Pruebas específicas que lo van a hacer los neurólogos que están, que trabajan o neurólogos que están relacionados con el proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, la evaluación neurológica, la evaluación psicoeducativa y también el observar o las observaciones que se van a hacer dentro del aula, como mirar su comportamiento en cuanto al entorno escolar, también el ver cómo ellos van sorteando estos desafíos. Entonces, el observar el comportamiento dentro del aula me va a permitir que yo pueda clasificar también algunas, algunas conductas, ¿ya? Que puedan irme dando luces de qué es lo que puede estar ocurriendo con el estudiante. Entonces, en el aula, si yo quiero intervenir, tengo que trabajar desde lo singular, ¿no? Desde cada necesidad y conocer o reconocer estas dificultades. Entonces, mientras más temprano yo aborde nuevamente estas condiciones o estas dificultades, mejor va a ser la colaboración o también la respuesta que tenga el estudiante para que pueda superar este desafío, ¿no? Sobre todo en este tipo de dificultades del aprendizaje, hay que trabajar no solamente el mejorar el aprendizaje. Se los fijé allí, se los fijé como comentario. Ahorita se los repito. No puedo hacer esto, pero puedo hacer aquello. En inglés creo que está, pero eso así se traduce. Soy malita en inglés, no sé mucho. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí, ¿vamos bien? Por efectos de tiempo me voy a saltar algunas otras dificultades que les estaba colocando por aquí. Por ejemplo, discapacidades sensoriales, discapacidades físicas, algún trastorno de comunicación, las necesidades educativas transitorias, las asociadas con una condición médica, de repente la superdotación y los trastornos emocionales. Lo bueno es que ahí les he puesto el concepto para que más o menos vayan teniendo idea y revisando, ¿ya? Voy a saltarme a esta partecita que sí es importante el conversar y Fran, te voy a robar, voy a forzarme 5 minutitos, así voy a correr para poder terminar con la parte de las actividades que podemos realizar dentro del aula. Muy bien. Entonces, para la identificación y la derivación, pues es un proceso, ¿no? Todo inicia desde la observación. ¿Y dónde? Dentro del aula. Entonces, los docentes o el personal que está dentro del aula, el personal escolar, va a observar el comportamiento, va a identificar de repente alguna dificultad académica o algún patrón del desarrollo que te sugiera que hay algo que no está funcionando bien y que pidas tú o que te permita sustentar el solicitar una evaluación más detallada para que puedas ir descartando alguna duda o algún presuntivo que tú tengas, ¿ok? La evaluación inicial, bueno, la va a dar nosotros recopilamos información, perdón, el docente recopila información sobre el rendimiento académico, sobre cómo se va desarrollando social y emocionalmente y sobre estas habilidades cognitivas y motoras del estudiante. A ver, no vi si es que ya me pusieron. Ajá, muy bien. Falta uno, lenguaje. Atención, memoria, percepción y lenguaje. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, esta evaluación inicial, ¿ya? Va a permitir, pues, que nosotros vayamos viendo esta información, ¿no? Recopilando la información. Con esto se va o se puede derivar a evaluación multidisciplinaria, ¿no? En caso de que la evaluación inicial
sugiera esta posibilidad de alguna necesidad educativa especial, recuerden, sugerimos, no aseveramos, sugerimos. Ponemos así hipotéticamente, ¿no? Hay una duda, me parece que por ahí puede haber alguna dificultad. No estoy segura, pero mejor para descartar, vayamos con los especialistas. Entonces, donde la evaluación inicial sugiera que hay una posibilidad de necesidad educativa, entonces yo debo derivar para que se haga esta evaluación más exhaustiva. ¿Qué es una evaluación multidisciplinaria? Puede ser un neurólogo, un neuropediatra, un psicólogo o un educador especial, terapeutas ocupacionales, también pueden hacer esta evaluación. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha hecho la evaluación, en base a los resultados, se va a determinar, pues, si es que el estudiante cumple con estos criterios, ¿ya? Que es la parte de la identificación de necesidades especiales. Estamos aquí en esta parte, no sé si se observa. Sí, estamos en la identificación de necesidades educativas, ¿ya? De NEEIS. Entonces, cuando ya se ha identificado en base a los resultados de la evaluación, pues con esto vamos a determinar si es que el estudiante cumple con los criterios dentro del DSM-5 o del CI-10 para que sea identificado como alguien que tiene una necesidad educativa especial, ¿ya? Entonces, ¿esto qué implica? El que yo ya identifique que sí es un NEE. Entonces, esto implica que yo también debo conocer cuál es en específico el área de dificultad. ¿Para qué? Para que en base a eso yo pueda hacer las adaptaciones y también pueda solicitar el apoyo necesario para trabajar esa área, ¿ya? Esa dificultad. Y aquí viene el paso 5, que es la planificación y del programa individualizado. ¿Ok? Entonces, para que ya a los chicos que ya tenemos identificados se les desarrolla un plan individual de educación, ¿ya? ¿Qué tiene que ver allí con las adaptaciones curriculares según la condición que se le ha diagnosticado? Entonces, en este plan se van a detallar los objetivos educativos, las estrategias, los servicios de apoyo y cualquier otra consideración. ¿Quién tiene que hacer el plan de programa individualizado? Hay muchos padres que lo hacen o que lo piden, se lo piden a un personal especializado para hacer esta planificación individual, ¿ok? Otros, dentro de la escuela, es el maestro quien debe hacer esta adaptación curricular, el maestro, ¿ok? Y en algunas instituciones lo hace el maestro con el psicólogo o con el psicopedagogo que se encarga de realizar este trabajo. Por ejemplo, dentro de nosotros como psicólogos educativos, podemos hacer esta planificación del programa individualizado, las adaptaciones curriculares junto con el docente. ¿Ok? Es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, perdón. Entonces, una vez que se han hecho estas adaptaciones educativas según la necesidad del estudiante, pues se van a también detallar qué estrategias se van a utilizar para la enseñanza, qué servicio de apoyo se va a requerir y cuáles son las especificaciones de este estudiante, ¿ya? De este plan todavía. Y viene el paso 6, que es la derivación. Entonces, yo aquí les he puesto primero la derivación a profesionales especializados. ¿Por qué? Porque una vez que se identifica, es el mismo profesional quien te va a decir, cuando emite el informe, te va a decir, mira, en estas áreas hay que trabajar, este tipo de actividades hay que trabajar, y ese informe lo lleva el padre a la escuela para poder hacer la planificación de sus adaptaciones curriculares. Otras veces, el mismo padre que solicita la evaluación integral del estudiante pide al mismo centro o institución que realice la adaptación curricular. Entonces, depende mucho de las posibilidades económicas, depende mucho del tipo de especialistas, si es que con los que van tienen las nociones para poder hacer las adaptaciones curriculares. ¿Por qué le digo esto? Porque no es simple decir, ya, esta estrategia voy a utilizar y me va a funcionar. Tiene que conocerse al estudiante.
Recuerden que es un plan individualizado, es como hacerle un traje a medida. Y yo no voy a hacer un traje a medida para mi niño y decir, mire, tómele las medidas a su hermanito que casi por allí van. ¿Va a ser a su talle o no va a ser a su talle? No, ¿verdad? Porque no es su cuerpo. Entonces, por eso es importante que la planificación sea a medida, de acuerdo a lo que es a las habilidades, a la motivación, a estas diferencias individuales, aparte de las necesidades educativas que tiene, de mi estudiante que yo voy a considerar para realizar las actividades. Y por eso les ponía que todo esto se hace en colaboración con los padres y con el personal escolar. ¿Por qué? Porque muchas veces, de mi experiencia y también de la literatura que he consultado, muchas veces los padres no logran identificar estas dificultades. Como están tan habituados, tan cotidiano la relación que tienen con el niño, no logran ver estas dificultades o lo pasan por alto. Y es en la escuela que nosotros vamos notando, vamos detectando digámosle, estos retrasos, ¿ya? O estas banderitas rojas, estas alertitas que nos van diciendo, aquí no va bien la cosa, ¿ok? Aquí no va funcionando, no tiene las competencias que debería tener para su edad. Entonces, todo este trabajo se hace en colaboración con los padres y con el personal escolar, pues porque con ellos son los que van a tener esta comunicación abierta, esta comunicación colaborativa con los papás y el personal escolar. ¿Por qué? Porque el terapeuta o del centro donde están trabajando va a trabajar ciertas actividades y manda las recomendaciones al maestro para que se puedan reforzar estas actividades dentro del aula y también manda actividades para que estas habilidades se vayan reforzando en casa. Es decir, se trabaja en terapia, se trabaja en casa y se trabaja en la escuela. Miren cómo vamos reforzando todo este trabajo. Por eso es que es colaboración padre con padres y personal escolar. ¿Ok? Entonces, con esto aseguramos que la implementación sea efectiva del plan. ¿Ok? Y también con esto vamos ajustando, ¿ya? Vamos ajustando las estrategias según sea necesario. ¿Listo? Muy bien. Rapidito, vamos mirando así, a grosso modo, yo les prometo para la siguiente clase conversar un poquito más acerca de estas actividades, ¿ya? De estas estrategias de intervención que son importantes que nosotros las conozcamos. Primero, ya les vengo diciendo, la individualización, es decir, que todas las actividades que vamos a realizar o vamos a ejecutar o vamos a planear son hechas a medida. ¿Listo? Tengo que adaptar el contenido de las actividades a las necesidades de mi estudiante. Y la metodología siempre tiene que buscar esta participación activa del estudiante con necesidades educativas especiales. ¿Listo? O con diferencias individuales. Entonces, en cuanto a las actividades para trabajar las dificultades de aprendizaje, pues tenemos dificultades de aprendizaje en dislexia, en discalculia y en trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué voy a utilizar? Juegos de palabras, uso, por ejemplo, para trabajar dislexia, uso de software, ¿ya? El uso de software, uso de sistemas, de programas que me van a permitir hacer hincapié o hacer este trabajo en cuanto a los problemas de dislalia. ¿Listo? Entonces, de dislexia. Entonces, ¿qué utilizo? Juegos de palabras, para mejorar la fonética y la fluidez lectora. Dentro del aula, dentro del aula. En el aula quizás no tenga un software educativo, pero a veces los papás se hacen acreedores o acceden a este tipo de juegos para poder trabajar actividades de lectura y escritura que estén adaptadas a la necesidad del niño. ¿Listo? Entonces, eso también podría utilizarlo yo. La lectura en grupo también es una actividad que me va a ayudar a poder trabajar la dislexia. ¿Por qué? Formo grupos de lecturas entre los estudiantes de distintos niveles para que se ayuden entre sí.
Entonces, aplico el concepto del el aprendizaje constructivo, aplico el concepto del aprendizaje social y refuerzo también el ayuda o el trabajo colaborativo. ¿Listo? Para poder trabajar dentro del aula estrategias para trabajar la dislexia. Si es que el niño tiene dificultades de aprendizaje, por ejemplo, con la discalculia, entonces voy a utilizar material que sea manipulativo, series, las barras, ¿no? Trabajo la matemática de forma concreta, ¿ok? Otro puede ser los juegos matemáticos para aprender de forma divertida a través de software también. Y las actividades de conteo que son adaptadas al nivel del estudiante también, ¿ya? Si tu niño tiene TDAH, ok, esto es lo más común. Entonces, lo primero, hay que hacer rutinas claras, rutinas predecibles. La predictibilidad es una de las características que hace que los chicos que tengan TDAH sepan qué viene, sepan a qué hora les toca un descanso, sepan que pueden levantarse solicitando permiso dentro del aula y lo van a obtener. Entonces, hay que hacer estas actividades, hay que trabajarlas en rutinas, hay que tareas más pequeñas. Si la tarea si es una tarea larga, entonces procurar que el estudiante vaya haciéndola en trabajos chiquititos, ¿ya? De paso a paso, digámoslo así. Y permítanle al chico, pues, que se mueva. Si es hiperactivo, pues no lo vas a tener ahí sentado en la clase, ¿no? Tienes que hacer que se mueva, que gaste energía. Una de las estrategias que yo aprendí de una de las profesoras era, a los estudiantes les daba tipo como pases, ¿no? Ella tenía una cartillita así, que era como un bonus, y había escrito en esto pase para salir del aula, ¿ok? Y el chico que tenía déficit de atención con hiperactividad tenía 5 pases durante el día, durante todas las horas de clase. Y el niño tenía que dosificar esos pases. Al principio se los gastaba en una hora, a cada rato pedía. Y durante el día ya no tenía cómo moverse porque ya había gastado todos los pases. Así que poco a poco fue él aprendiendo a utilizar, administrar estos pases. Él mostraba su pase, se lo dejaba a la profesora y se iba. Eran por 5 o 3 minutos, ¿no? Y regresaba. Entonces podía utilizar esto para poder descargar o liberar energía. Regresaba y ya venía con otra actitud para poder prestar atención al trabajo. ¿Ya? Entonces es una de las estrategias que funciona con ellos. Si tenemos, por ejemplo, chicos que tienen dificultades en la conducta, entonces aquí lo que podemos es enseñarles estrategias para resolver conflictos. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? También establecer un sistema de recompensa o de castigo para que ellos puedan ir entendiendo este sistema de consecuencias, ¿no? Cuando las pautas son claras, las conductas que se solicitan son claras, entonces se establece este sistema de recompensa o de castigo para poder ir extinguiendo esta conducta agresiva. También, bajo este sistema de recompensa, se puede reforzar las conductas positivas, o la conducta que nosotros queremos implementar. Voy a tratar que en la clase siguiente trabajemos un poquito de este tema de los reforzadores, de uso de reforzadores, porque nos van a servir. Si nosotros entendemos la técnica del uso de reforzadores, nos va a servir para poder lidiar con problemas de conducta, con dificultades de aprendizaje, nos va a poder ayudar para utilizar también el implementar nuevas conductas o de repente el extinguir conductas que nosotros consideramos inadecuadas dentro del aula. ¿Listo? Si el chico, por ejemplo, tiene dificultad de conducta que es oposicionista, desafiante, entonces aquí hay que establecer nuevamente un sistema de recompensas para poder reforzar las conductas positivas. Y también aprender a ignorar estas conductas negativas, pero que no sean graves. ¿Ya? Entonces, vamos a ir ofreciendo al niño, al estudiante, opciones donde él tenga control sobre su comportamiento. Entonces, el sistema de recompensas funciona muy bien con este tipo de niños que tengan dificultades de conducta. ¿Listo?
Muy bien, si son alumnos con trastornos del espectro autista, entonces aquí hay que ver en qué área vamos a trabajar, si es en el área comunicativa o en el área de interacción social. Entonces, si es comunicativa, el uso de pictogramas, el uso de series, va a ayudar a que se pueda facilitar la comunicación. También enseñar estas habilidades de lenguaje social, ¿ya? Cómo iniciar una conversación, cómo mantener conversaciones. Y en este caso, las actividades no solo son con el niño que tiene la condición, sino también con el entorno, para que vaya entendiendo, se tiene que hacer el trabajo de sensibilización para que entienda también cuál es la condición de ese niño, para evitar las burlas o para evitar la segregación social, ¿verdad? Y el otro es respecto a la interacción social. Entonces, vamos a trabajar actividades de grupo donde el estudiante tenga que interactuar con sus compañeros, ¿ok? Esto lo vamos a lograr siempre que ya estén sensibilizados, siempre que conozcan cuál es la condición o de qué se trata la condición de espectro autista. Y también podemos enseñar dentro del aula al estudiante habilidades como compartir y cómo turnarse y cómo poner los límites o entender los límites o entender los no de sus compañeros. ¿Listo? Y vamos por aquí, por último. Ay, perdóname, Fran, me tardé más. Ya termino, un minuto. Estas actividades para trabajar con los chicos que tengan déficit de atención con hiperactividad. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Recuerden que los indicadores de la hiperactividad se miden por dificultades en la atención, por comportamiento impulsivo y por comportamiento hiperactivo. Entonces, voy a facilitar la comprensión y el seguimiento de tareas. Pongo procesos, ¿no? Procesos de qué es lo que tiene que hacer, un paso a paso para culminar una tarea. También ayudarle a organizar la información para que se mantenga enfocado. Los organigramas o los flujos de proceso ayudan mucho a estos chicos a que puedan ir viendo el cumplimiento de las tareas para culminar, porque la dificultad de la atención es que no pueden iniciar y tampoco pueden culminar tareas. Entonces, si nosotros vamos creando rutinas para que ellos puedan seguir los paso a paso, los procesos, se les va a facilitar el mantenerse enfocado. ¿Ok? Las señales visuales o auditivas ayudan mucho. Las alarmas, los colores, los sonidos que identifiquen que va a cambiar de actividad, ayuda mucho también la anticipación. En cuanto a la impulsividad, entonces hay que enseñar técnicas para controlar estos impulsos. Respiración profunda, respiración cuadrada, el conteo hasta 10. Ya les enseñé en la clase pasada cómo hacerlo dependiendo de la edad para trabajar las técnicas de relajación, ¿no? Para sobre todo controlar estos impulsos. También hay que definir reglas claras dentro del aula, reglas claras dentro de casa. Y igual, dar opciones al niño para que siente el control. Les contaba del bono, ¿no? Él tiene el control, él puede solicitar, pero si no sabe organizarse, si no sabe manejar los tiempos de espera, entonces a las finales depende de él el poder ir controlando cuándo sale y cuándo regresa. ¿Ok? Ahí vamos mejorando impulsividad, vamos mejorando tiempo de espera, vamos manejando lo que es la tolerancia a la frustración, los límites también. ¿Ya? Y el último punto es que vamos a permitir que el niño se mueva para liberar la energía, porque son hiperactivos, están ahí en movimientos, se distraen con una cosa, se distraen con otra, hablan de aquí, cambian, alternan mucho de conversación, no siguen el hilo conversacional, son muy creativos, son muy sensibles también. Entonces, hay que trabajar dentro del aula estas actividades físicas. Los tiempos fuera dentro del aula o las pausas activas van a ayudar a que el niño pueda quemar esa energía, ¿ok? Permítele que el niño pueda tener pelotas, hay sillas especiales que se pueden utilizar o cojines o dentro de su espacio que él pueda tener objetos para que pueda mover, ¿ya? Miren, aquí yo había separado un hito. Por ejemplo, a los chicos que son hiperactivos les funcionan mucho estos tipos spin, ¿no? Tipos pop-it o tipo cosas que tengan que andar articulando y moviendo. Les funciona muy bien y son cosas sencillitas, mira. ¿Ok? Cosas sencillitas. Entonces, él puede estar atendiendo, pero necesita estar moviéndose.
necesita estar cogiendo con sus manos, con sus piernas, con su cuerpo. Entonces, esto, por ejemplo, nos puede ayudar a que él vaya quemando energía, ¿ok? Puede estar atento, pero necesita moverse. Entonces, el que nosotros podamos ir trabajando estas rutinas, ir dividiendo las tareas, permitiendo que el chico se mueva, utilizar organizadores gráficos, utilizar pictogramas, hacer diagramas de flujo, va a ayudarnos a que puedan ellos ir manejando estas habilidades, desarrollándolas. Recuerden, esto no es un trastorno, no es una discapacidad, es una condición y estos son procesos que se pueden aprender, ¿ok? Todos los tenemos, todos aprendemos a regularnos, todos aprendemos a quedarnos quietos, todos aprendemos a atender y a concentrarnos, pero en este caso ellos lo van a lograr, pero les va a costar un poco más de trabajo. Solo hay que llegar con las actividades específicas para poder abordarlas dentro del aula. ¿Listo? Y para terminar, ya les he puesto por aquí algunos videitos con actividades que ustedes pueden ir revisando para poder incluirlas dentro de sus inicios de clase, por ejemplo. Entonces, hay una recomendación que es utilicen siempre los tiempos fuera o utilicen el rincón del esparcimiento, como le quieran llamar, con actividades que logren retar a los chicos, con actividades de movimiento, con juegos de estimulación cognitiva, con juegos de estimulación motora, afectiva, social, emocional, que permitan que los chicos puedan ir desarrollando estas habilidades. Blanca, ¿estás por allí? Muy bien. Sí, sí, estimado. Ahorita, por temas de tiempo, que ya le hemos robado bastante tiempo, quédense por favor para que puedan escuchar las indicaciones. La próxima clase, les prometo, ya no hacemos la dinámica, abrimos las preguntas, dudas que puedan tener de esta sesión para poder resolverlas. Muy bien. Muchas gracias, Frank. Sorry por el tiempo y pues hasta aquí con la clase de hoy. Había mucha Muy información. bien. Ya estaba muy informativa la clase y bastante interesante porque se ha visto Muchas también gracias. la tensión, ¿no? En las reacciones de cada uno de los participantes. Bueno, ya para no prolongar mucho, porque ya nos hemos pasado de la hora, solamente quiero darles las indicaciones de lo que va a ser el examen y cómo lo van a desarrollar. Bien, espero que sí, hayan estado atentos a clase porque el examen va a venir hasta la clase del día de hoy. Así que en un momento, ni bien finalice la llamada, voy a estar compartiendo con ustedes en el grupo un enlace que los va a llevar hasta el examen. Ahora, van a tener una ventaja para poder realizar este examen, ya que tienen tiempo de poder revisar las clases, revisar las primeras clases, revisar la clase de hoy que se va a compartir. El día de mañana se estará compartiendo por el grupo. Eh, Tienen de plazo hasta el día viernes 1 de marzo para poder realizar su examen. Desde hoy el examen es habilitado, ya les voy a compartir el enlace y va a estar disponible hasta el día viernes 1 de marzo. Así que todos los que desean dar el examen, todos los que desean buscar la certificación, entonces recuerden que es el único requisito que se necesita para poder obtener la certificación. Con respecto a los ganadores de las becas, ya tienen prácticamente la certificación solventada, pagada. Sin embargo, tienen que aprobar también el examen con una nota mínima de 14, ¿correcto? Bien, el material ya se ha compartido minutos antes de la clase, se ha compartido también por el grupo, así que ahí pueden ir, descargarlo y guardarlo para que puedan repasar y también puedan ver las clases que ya están grabadas, ¿verdad? Y vamos a estarlas compartiendo desde el día de mañana, ¿correcto? Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención, gracias porque sabemos que han estado ahí conectados bastante atentos a todo lo que la docente ha estado comentando. Y claro, es un tema de bastante interés, ¿no? Que nos va a servir incluso en el campo laboral. Así que esperamos que haya sido de su agrado. No se olviden que nuestra próxima clase es el día, de aquí nos toca el día jueves 29.
es nuestra quinta clase y nos preparamos ya para cerrar este curso que ha estado bastante interesante desde la primera clase. Correcto. Bien, dice, después del examen se paga. Sí, después de que salga el examen, yo voy a estar publicando una lista de Excel con todas las personas que han logrado pasar el examen y están aptas para alcanzar la certificación. Entonces, cuando ya tengamos esa lista, entonces yo les voy a explicar cuál es el procedimiento que utilizamos para poder solicitar o tramitar la certificación y cómo se hacen los pagos. Y esto lo van a hacer ustedes. Yo les voy a explicar nada más, porque todo se hace a través de la plataforma ITEC. Ya les voy a explicar cómo se hace, cómo se tramita, los pagos incluso ustedes lo hacen también por los canales de pago que tenemos y suben sus vouchers a la misma plataforma. Y haciendo todo ese procedimiento van a poder en un lapso de algunos días, bueno, nosotros ya les estaremos detallando, les comentaremos que ya ustedes pueden visualizar sus certificados. Recuerden que los certificados son 100% digitales y cuentan con un código QR, el cual ustedes pueden escanear y se puede validar en nuestra plataforma. ¿Correcto? Así que todo eso ya les vamos a estar explicando, posiblemente en la clase 5 o posiblemente en la clase 6. Vamos a ver cómo nos va en estos días. Pero recuerden que la fecha máxima para dar el examen es el viernes 1 de marzo. Así que les recomiendo que no dejen para último momento, ¿no? Dar su examen. Si pueden hacerlo hoy mismo, si han estado atentos a la clase, o si pueden hacerlo mañana, pero por motivos de que a veces el sistema colapsa y algunos necesitan de repente el certificado, ¿no? Para algún trabajo, para presentarlo, necesitan con rapidez, entonces les recomiendo que puedan hacerlo con anticipación. ¿Correcto? Listo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención y nos estamos viendo ya el día jueves. ¿Correcto? Cualquier consulta, no duden en escribirme a mi WhatsApp y ahí yo les estaré respondiendo todas las consultas que tengan. ¿Correcto? Bien, vamos a cortar por aquí. Gracias. Buenas noches.